manifestó en carne. Lo habíamos visto como un salvador, como un mediador. Bueno, y lo hemos visto de varias maneras. Dios como ha mostrado su gloria, su nombre. Pero en esta tarde vamos a ver la palabra del Señor. Dios se manifestó en carne y vamos a leer unos textos de la palabra del Señor según San Juan. El capítulo 14, vamos a leer desde el verso 8, 9 y 10, que a la letra dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Entonces, bueno, vamos a tener aquí un pensamiento sobre el tema Dios se manifestó en carne. Aquí miramos en estos pasajes a un hombre que tenía una inquietud. Y la inquietud le produjo a este hombre cuando Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Allí se le metió a este hombre una inquietud. Pero miramos que a él no se quedó con la inquietud, sino que él le preguntó al Señor. Nadie viene al Padre, dijo el Señor. Él no dijo nadie va, sino él dijo nadie viene, refiriéndose a sí mismo. Entonces Felipe no se quedó con la pregunta, con la duda, sino que él le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea que muéstranos el Padre y quedamos contentos, quedamos satisfechos de su respuesta, de lo que nos ha dicho. Entonces Jesús le dijo: Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre y nos basta? ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy? Entonces, qué bonito cuando nosotros podemos creer de que Jesús es el Dios Todopoderoso manifestado en carne. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces allí la respuesta que Jesús le dio a Felipe y a los que estaban allí presentes, les dio la respuesta, y es que Él era el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, qué bueno que todos los que me están escuchando y me están viendo puedan entender y puedan conocer y saber que Jesús es el mismo Padre, que Él es el verdadero Dios hecho hombre. Entonces, ahí miramos la escritura, Jesús respondiéndole a un hombre una pregunta. Y una pregunta muy interesante, porque aún hoy todavía hay mucha gente que se pregunta. Todavía hay mucha gente que duda y no puede creer de que Jesús es el Dios manifestado en carne, el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Pero en esta tarde yo quiero decirle a todos los que me escuchan y me están viendo por el Facebook, que Jesucristo es el verdadero Dios. Ese Jesús que nació allí en un pesebre,
Ese era Dios manifestado en carne para salvar al mundo de sus pecados. Entonces, en esta tarde aquí hay más textos que nos dan claridad sobre la manifestación de Dios en carne, como lo es el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Allí hay algo tan bonito que la Escritura nos está enseñando y habla de la siguiente manera. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo aquí está hablando algo con mucha afirmación. ¿Por qué? Porque a él le fue revelado el nombre. A él le fue revelado el mensaje del nombre cuando iba ya camino a Damasco. Entonces ahí miramos la expresión del apóstol Pablo cuando está hablando acerca de la manifestación de Dios en carne. Dice indiscutiblemente, o sea que no hay nada que discutir. Grande es el misterio. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando aquí miramos este precioso pasaje de la palabra del Señor, que nos da una seguridad a todos los que hemos creído, a los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios, porque déjeme decirle a todos los oyentes en esta tarde que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Así mucha gente no lo pueda creer, no lo puede aceptar. Así la gente diga que Él es un hijo solamente, pues yo quiero decirle que Él se hizo hombre. Y ya más adelantico estaremos mirando otros pasajes donde la Escritura nos habla, nos enseña de lo que hizo Dios para poder salvar al hombre. Entonces, bueno, aquí como el tiempo es tan apremiante, aquí como el tiempo corre como más rápido, vamos a mirar lo que dice la Escritura en la carta de los Hebreos, el capítulo 2. Allá hay un texto que la palabra del Señor nos está enseñando algo acerca de Dios, acerca de la manifestación de Dios en carne. Mire lo que dice Hebreos 2:14. Así pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí miramos algo que también el escritor está hablando, el apóstol está hablando. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿cuál Él? Jesús. Jesús participó de lo mismo. ¿Con qué fin? Con el fin de destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ahí miramos que ese niñito que nació allí era Dios manifestado en carne. Así la sociedad, la gente no lo pueda creer, pero era Dios manifestado en carne. Porque dice que Él participó de lo mismo, o sea que Él se despojó. Hay un pasaje que dice por allí en la Escritura,
dice que Él se despojó de su trono de gloria. Allí no dice la escritura que lo despojaron o que lo mandaron, sí, lo mandaron a hacer este trabajo. No, la escritura dice que Él se despojó. Una cosa es cuando uno se despoja de algo y otra cosa es cuando lo despojan de algo. Entonces ahí es donde mucha gente no ha podido entender de que Dios se despojó de su trono de gloria. No dice que lo despojaron, porque cuando mandan a alguien, pues lo despojan, lo mandan, es un mandadero, es un razonero. Pero en esta tarde yo quiero decirles que Jesús se despojó, o Dios mismo se despojó de su trono de gloria y se hizo hombre. ¿Por qué? Porque como Él es espíritu, y un espíritu no se puede ver, y para ser salvo la humanidad tenía que haber un derramamiento de sangre. Y entonces, sin derramamiento de sangre, pues lamentablemente no hay remisión de pecados, o sea, no hay perdón de pecados. Pero como Dios quería salvar al hombre, Él mismo tomó forma de hombre, Él mismo se manifestó, se hizo hombre para que por medio de ese sacrificio que Él venía a hacer, y vino y hizo, que por medio de ese sacrificio la sociedad tuviéramos salvación. Entonces, por eso la escritura dice que así como los hijos, o sea, los hijos de los hombres, los hijos de todos los antiguos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Qué bueno que en esta tarde podamos entender esto. Y vamos a mirar otro pasaje que nos habla acerca de la manifestación de Dios en carne. Porque es que la escritura nos habla muchas partes de que Dios se manifestó en carne. Y las profecías nos hablan de que Dios mismo iba a venir, que Dios mismo era el que iba a venir y nos iba a salvar. Él no iba a mandar a nadie, porque Él no necesita tener mandaderos, porque Él es capaz de hacer las cosas. Mire lo que dice la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Allá hay un texto, uno de los tantos más, que nos está hablando acerca de la manifestación de Dios en carne. Miren lo que dice capítulo 5, el versículo 19. La escritura nos habla allí tan clarito y dice de la siguiente manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La escritura dice aquí que Dios estaba en Cristo, no dice que estaba con Cristo, porque en veces nosotros malentendemos, no interpretamos la palabra de Dios como ella dice, sino que a nuestra manera. Entonces aquí dice claramente que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los pecados de los hombres. Entonces, qué bueno que en esta tarde todos los que nos están escuchando y nos están viendo puedan entender que Dios estaba en Cristo. Porque pues, si la escritura dijera que estaba con Cristo, pues allí hablaría de dos. Pero la Biblia no habla de dos, la Biblia dice que estaba en, o sea que estaba ese cuerpo de Cristo. En ese cuerpo de Cristo, allí estaba la esencia divina de Dios. Porque eso es lo que la escritura dice aquí, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
Por eso miramos que Jesús, cuando estaba por allí predicando a él lo que le interesaba era que la gente conociera su verdad, que la gente le conociera a él, que lo recibieran a él como el Salvador. Entonces, los oyentes que me están en esta tarde escuchando y me están viendo, yo quiero decirle a todos, en el amor del Señor, que Jesús es Dios. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando aquí. No hay otro. Si la Escritura hablara de más personajes, así como mucha gente habla hoy en la calle, que Jesús es la segunda persona, cuando eso es una palabra antibíblica. Es una palabra que no tiene pie bíblico. Decir que Jesús es la segunda persona, que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, eso no se encuentra en la Biblia. La Biblia lo que habla es que Dios se ha manifestado de muchas maneras, ha hablado de muchas maneras, y en este tiempo de la gracia Él se manifestó en carne. Él no mandó a ninguno porque Él no necesita mandar a ninguno. Él las cosas las hace Él porque Él es el Todopoderoso. Entonces, qué bueno que en esta tarde podamos entender algo, de que Dios se ha manifestado en carne. Y estos textos que hemos leído aquí nos dan una claridad. Por boca del mismo Señor, Él lo dijo: yo soy el Padre. O sea que quiso decir que Él era Dios, porque Dios es Padre por la creación. Entonces ahí miramos que Él mismo dijo toda la verdad. Que muchos no la han podido entender es otra cosa, pero Dios, hablando allí, Él mismo habló clarito. Entonces vamos a escuchar otra página musical y continuamos.